Dios les bendiga. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación del último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. Este libro ha recibido varios nombres y, al igual que los otros libros del Pentateuco, los judíos le asignan el nombre en base a las primeras palabras que se encuentran en el libro. En el primer versículo dice que estas son las palabras que Moisés habló, y entonces ellos usan esta palabra, que es la quinta palabra del libro en el texto hebreo, que es palabras, Devarim, y ellos les llaman al nombre Devarim. Al libro ellos le llaman palabras, porque es una de las primeras palabras en el libro. Pero para nosotros normalmente lo hemos conocido como Deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley, porque en un momento se manda a hacer una copia en el libro y se entiende que es una copia o una segunda ley, pero realmente es la misma ley con muy pocas modificaciones. Para los rabinos tenían dos nombres, que era el copia de la ley y el libro de las amonestaciones, debido a que Moisés hace unas amonestaciones al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. En la última opción, que ven acá abajo, que dice LXX, recuerden que eso es la Septuaginta, que es la Biblia que utilizaban en los tiempos de Cristo, que era una Biblia en griego, que se había traducido del hebreo al griego. Ellos le llamaban segunda ley, y de ahí viene nuestra palabra para Deuteronomio. En cuanto a su género, vamos a hablar algunos aspectos. El libro básicamente se centra en discursos. De 3 discursos de Moisés es lo que se han distinguido, y es antes de la muerte de Moisés. El primer discurso es en los primeros 4 capítulos y él hace un recuento del pasado. Como acabamos de leer Números, te vas a sentir muy identificado si lo lees, porque él está repitiendo lo que ha pasado anteriormente. Luego, el segundo bloque, que es el más amplio, habla de el futuro en la tierra prometida. Y al final, él hace una renovación del pacto con las personas que estaban vivas en aquel momento. Porque recordemos que en Números toda la primera generación pereció, porque no agradó al Señor, porque estuvieron sin fe. Entonces, él hace de nuevo un pacto con la generación que quedó vivo, que era la generación de menor de 20 años, todos los que habían nacido en ese trayecto de 40 años, y Josué y Caleb. Los temas principales que tenemos en Deuteronomio son varios. He puesto acá los más importantes. La elección divina. La elección divina es importante en el libro. Muestra que Dios escogió a Israel no porque fueran grandes. Dios le da la tierra a ellos no porque ellos eran buenos, sino porque los otros eran malos. Dios elige a los sacerdotes. Dios habla de que en un futuro Él elegiría al rey. Y también, y muy importante, Dios elegiría el lugar donde va a ser adorado. También la tierra es un tema muy importante. 34 veces se dice que la tierra que el Señor tu Dios te dará. Ellos debían de obedecer para obtener y disfrutar de esta tierra. Y esto es un contraste que vemos en el libro. El pueblo es rebelde, pero Dios es fiel y Dios quiere darle lo que le prometió a Abraham. El rey, también se habla de cómo el rey debería de comportarse cuando en el futuro, y muchas veces los reyes en el libro de Reyes se compara con lo que describe Deuteronomio de cómo debe ser el rey. El profeta es un tema muy importante para el pueblo. Incluso en los tiempos de Cristo se está preguntando, ¿eres tú el profeta? Porque Moisés dijo que Dios le levantaría un profeta. Incluso el profeta Moisés, que habla del futuro, es considerado como el profeta por excelencia. Todos los profetas tienen una similitud, o los profetas más importantes, con Moisés, y se entiende que él fue el que inicia todo. Él empieza a hablar al pueblo de Israel, lo amonesta y le da un futuro y una esperanza, y los demás profetas van por la misma línea. Para Deuteronomio también hay una gran preocupación por los necesitados. Nosotros vemos que al pobre se le ayuda bastante. Por ejemplo, cada 7 años las deudas se perdonan, pero aunque faltara un año antes de que llegara el 7º año de perdón de deudas,
si un pobre te pedía, tú tenías que prestarles. Y obviamente muchas personas preferirían no prestar a una persona que te está pidiendo cuando faltan algunos meses para que se perdonen todas las deudas. Por ejemplo, si alguien te prestaba una ropa, tú tenías que devolvérsela antes de que amaneciera, antes de que se acabara el día, porque eran personas muy pobres. Entonces se ve mucho el amor de Dios en estas leyes. Cuando las leemos, por eso Jesús dice que toda la ley se resume en amar al prójimo, porque es que había leyes para todos y para los necesitados. La adoración también es un tema importante en el libro. Vemos que Dios menciona bastante el lugar que el Señor tu Dios decide habitar, es decir, el lugar donde Dios decide habitar para adoración. Y aquí no se especifica Jerusalén. Jerusalén no se encuentra en el Pentateuco con dicha palabra. Jerusalén no existía. Entonces, hay unos israelitas que se llegaron a conocer como samaritanos, que ellos dicen que el lugar donde Dios decida habitar no es Jerusalén. Los judíos sí creen que es Jerusalén. Entonces ahí se encuentra un contraste y vemos que para los samaritanos es el monte Gerizim. Si aquí vemos en Deuteronomio, hay un momento en Deuteronomio 27 donde Dios manda a que parte del pueblo esté en el monte Ebal y la otra parte en el monte Gerizim. Judá y otras tribus están en el monte Gerizim donde dicen las bendiciones. Y para los samaritanos ese es el lugar de Dios. Ahí fue que se dijeron las bendiciones. Dios ahí ha decidido habitar. Ellos dicen que Jerusalén no está en el Pentateuco. Es cierto. Entonces, para los judíos, como Deuteronomio dice, el lugar donde Dios decide habitar, como luego Jerusalén se convierte en la capital en el reino de David, y dicen, no, el lugar que Dios decidió habitar es este. Por eso vemos esa discusión que hay entre los judíos y si en Gerizim o si es en Jerusalén que deben de adorar. Entonces, eso incluso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando la samaritana hablaba con Jesús. Pero Jesús dice que no es ni en Jerusalén ni en Gerizim, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, ya no es ni en un lugar ni en el otro. Dios lo que está buscando es adoración de personas que vivan conforme a su mandato, conforme a su palabra, que amen a Dios. Otro tema importantísimo es la ley en el Deuteronomio. Y aquí repetimos los 10 mandamientos, prácticamente igual, pero al ser un discurso oral y no una ley escrita en las tablas, sino que Moisés lo está recitando, vemos algunas pequeñas diferencias. Las leyes en Deuteronomio se repiten, pero se modifican un poco, se aclaran, se agregan palabras que tal vez en la versión primera no hubiera sido necesario. El principal diferencia la vemos en el cuarto mandamiento, que cuando Dios lo libera, dice que deben de guardar el sábado porque Él los liberó. Porque Él hizo la creación en 7 días, en una versión dice, y en Deuteronomio, porque Él los liberó. Es decir, Dios da más de una razón teológica de por qué guardar el sábado. Y en el Nuevo Testamento se nos manda también a guardar, dice Hebreos capítulo 4, que lo que hemos creído en Cristo, entramos en el reposo de Dios. Es decir, para ellos era un reposo de Egipto, de que ya eran libres, de que Dios le había dado la libertad y la paz de ya no ser esclavos de un mundo pecaminoso, un mundo que los explotaba, y Dios los llevaba a una tierra prometida. Dios nos ha dado un reposo en Cristo porque ya no confiamos en nuestras obras. Descansamos y esperamos esa tierra prometida y llegaremos al verdadero reposo, al pleno reposo, cuando Cristo venga a buscarnos o nosotros cumplamos nuestra vida acá y ya estemos con Él. Entonces la ley es importante porque para ellos poder vivir sin Moisés, y básicamente el libro de Deuteronomio lo que busca es preparar al pueblo para que ellos puedan vivir sin Moisés. Entonces le está explicando para que ellos puedan estar con una constitución, con un material que les permita a ellos vivir y saber cómo deben de comportarse.
Entonces por eso la ley es importantísima para hacer este nuevo pacto. Algunas personas han estudiado el Deuteronomio y han considerado el Deuteronomio como un desglose, como abundando los mismos 10 mandamientos. Entonces, si por ejemplo vemos el tema del compromiso, el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el noveno mandamiento habla de que no mentirás. Entonces, este autor, esto está en la introducción al Antiguo Testamento de Tremper Longman, y ellos han sacado esta tabla modificada de Walton. Este autor lo que dice es, si el tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano, eso está en el capítulo 5, versículo 11, como dice ahí. Pero él entiende que se desarrolla mejor ese mismo mandamiento en el capítulo 13 y el capítulo 14, donde dice que si un profeta se levanta y profetiza falsamente, tú no lo vas a aceptar. Es decir, no digo el nombre de Dios en vano, pero tampoco profetizó mal. Pero también el capítulo 14 habla de leyes dietéticas, no como este animal, porque si yo tomo el nombre de Dios en serio, también tomo sus leyes dietéticas en serio, que obviamente como con la boca, profetizo con la boca, tomo el nombre de Dios en mano con la boca. Y esa es como la conexión que le está viendo. En el noveno mandamiento se dice, que está en el capítulo 5, versículo 20, que no digas mentiras. Si yo no tomo el nombre de Dios en vano, con Dios, por eso está en la columna Dios. En la columna hombre, estoy viendo acá, Dios y hombre. En la columna hombre vemos que él dice que se expresa mejor ese noveno mandamiento de no mentir al prójimo con el capítulo 24. Y si lo ves, te vas a dar cuenta de esas conexiones. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con este estudio, pero sí este estudio nos ayuda a entender cómo Dios puede a nosotros mostrar nuestras conexiones explorando su palabra, y nos ayuda a ser edificados. Vemos esa diferencia que hay entre Deuteronomio y las otras leyes, porque tenemos leyes de Moisés en Éxodo, Levítico y Número. Pero en Deuteronomio es diferente. Deuteronomio no es tan preciso y exacto como Levítico. Levítico es casi científico, es como para abogados, que en este caso era para los levitas, que era lo que tenían que conocer exactamente cómo hacer las cosas. Deuteronomio se está escribiendo para todo el pueblo. Como es para todo el pueblo tiene que entenderlo. Y Dios aquí apela al corazón. Dios está apelando a que ellos realmente amen a Dios, que le sirvan no de una manera mecánica, sino que sea de verdad. Por eso dice que Dios se interesa más por el espíritu, por la intención, que por la letra. Habla más un lenguaje muy agradable al oído y realmente muy convincente. Con respecto al mensaje teológico, vemos que es distinto a los otros libros, de Génesis a Números. Aquí no se habla de tribus, no se está dividiendo el pueblo, sino que se usa mucho la palabra hermanos. Es decir, enfócate en el hermano y no tanto que si es de la tribu esto o aquello. Y es como mostrando una versión ideal o perfecta del pueblo. El pueblo está entrando a la tierra y Dios quiere darle este enfoque a ellos. Se habla de un Dios, de un pueblo, de una tierra, de un santuario y de una ley. Es parecido a nosotros, que tenemos un bautismo, un espíritu, ya en el Nuevo Testamento. Dios quiere esa versión perfecta para nosotros, que realmente tengamos una unidad. Y estas diferencias que se ven en Deuteronomio, para muchas personas desconectan a Deuteronomio del resto del Pentateuco, lo ven muy distinto. Vamos a ver un poco de la estructura. Y si recuerdan, en la presentación de Éxodo dijimos que el libro de Deuteronomio tenía una estructura que era muy similar a los tratados que se hacían entre señores y vasallos. Cuando un reino invadía a un pueblo, ellos hacían un pacto para no ser destruidos. Y este pacto tenía una estructura muy similar a cómo se entregan los 10 mandamientos. Pero también este estudioso, Meredith Klein y otras personas han visto que el libro de Deuteronomio en sí también lleva esta estructura.
Si esto es así, es bueno porque es como un buen argumento para decir que el libro es 2000 años antes de Cristo. Para muchos estudiosos que no son conservadores, siempre los libros lo ponen más cerca. Dicen, no, Deuteronomio se escribió en los tiempos de los reyes. Deuteronomio se escribió luego del exilio. Entonces no lo escribió Moisés y tampoco las profecías que estaban ahí en Deuteronomio de que el pueblo fallaría tampoco serían ciertos. Y siempre que vemos los estudios de personas, vamos a ver que con respecto al aspecto de la profecía, siempre van a tener dudas, no lo van a aceptar porque es algo sobrenatural. Entonces, cuando estudiamos y leemos, debemos de manejar con sabiduría lo que aprendemos, pero debemos de mantener siempre nuestra integridad espiritual, nuestra salud, nuestra fe en la obra del Señor, en su palabra. Entonces hay que manejar eso con cuidado. Entonces la estructura que tenemos es un preámbulo. Recuerden que el primer discurso vimos que Moisés hablaba del pasado, de lo que había pasado anteriormente. Entonces tenemos un preámbulo y un prólogo histórico. Entonces en el preámbulo se dice Jehová y el pueblo. Eso se menciona al principio, luego se menciona la prédica anterior de Moisés de lo que había pasado. Luego habla de estipulaciones generales y específicas. Al final se habla de unos testigos. Dios pone el cielo y la tierra como testigos, porque no va a poner a un rey. Dios es soberano, no hay un rey que Dios tenga que rendirle culto. Hablan de bendiciones y maldiciones, sabemos que eso está en Deuteronomio 28. Y habla de juramentos, el pueblo dice amén y rectifica el pacto, lo acepta. Entonces esas son las estructuras de los tratados del segundo milenio y la estructura de Deuteronomio vemos que es prácticamente la misma. Entonces, aunque vemos similitudes, y lo bueno de estas similitudes es que Dios ha guiado a Moisés a que utilice esta estructura, porque muestra la gracia de Dios. Vemos que para Moisés toma este pacto porque cuando el pueblo ya entraba en pacto, ya había una relación entre el Señor y el vasallo. Dios le ha dado a ellos los mandamientos luego de liberarlo a ellos de Egipto. Ya eran su pueblo. Ya el conquistador ya había tomado posesión de este reino vasallo. Entonces, estos tratados son buenos porque muestran esa gracia de Dios. Cuando Dios nos da ya los mandamientos, ya nosotros hemos aceptado al Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento primero manda a las personas a arrepentimiento y fe, y luego se les dan los mandamientos. Ellos son liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y luego se les dan los mandamientos. Entonces es bueno este tratado, pero cuando hay diferencias, cuando el pueblo fallaba en los tratados del segundo milenio, se rompió el pacto. Con el Señor no era así. Dios permanecía fiel. Dice Deuteronomio 4, porque misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es decir, vemos que incluso aunque el pueblo falló al final del Antiguo Testamento, Dios cumple su pacto en Israel, en el verdadero Israel que es Cristo, y al final en los que están en Cristo. Si Dios como quiera cumple su pacto, y siempre también hubo un remanente por la gracia de Dios, es decir, que Dios siempre soberanamente se guardó de cumplir su palabra. Un tema importante que está en el libro es el Shema, que significa escucha, que es básicamente el centro o el credo de Israel, es lo que ellos creen. Aquí hay un video que pueden observar, es un video opcional, pero si quieren aprender un poco de el Shema, hay un estudio breve. Entonces, el Shema dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces vemos que es como algo poético, y es bastante hermoso. Los judíos lo leen 2 veces al día, todos los días. Hay muchas canciones incluso que al que le gusta ese género lo va a escuchar, que es esta frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Ellos lo dicen constantemente porque son las primeras líneas del Shema. Y hay dos formas de traducirlo. Todavía hay discusión al respecto. Una de las versiones es: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque la palabra Echad es uno, pero es uno como los números, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, algunos dicen que enfatiza el monoteísmo, Dios es uno. Pero en Génesis se dice que el hombre y la mujer serán uno y se utiliza la misma palabra. Es decir, dos personas son uno. Dios puede ser trino y ser uno. Entonces, estamos estudiando el tema. La segunda forma es Jehová nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Aquí lo que aparentaría sería Jehová es nuestro Dios, pero ese es nuestro Dios. Tú puedes tener tu Dios, solo Jehová. Solo Jehová es nuestro Dios. Aceptamos la existencia de otros dioses, que es lo que se conoce como enoteísmo. Hay politeísmo, hay monoteísmo y hay enoteísmo. Yo entiendo que hay personas que tienen sus dioses, pero el mío es Jehová. Entonces algunas personas ven a Israel como un pueblo enoteísta en sus inicios. Aquí es una canción también opcional, pero pueden escuchar es un venezolano que se llama Adam Ben Yoshua, que él canta música para judíos en español y él canta en las canciones en hebreo y en español. Y esta es una canción que él tiene sobre el Shema, es muy hermosa y pueden escucharla. Pero el Shema también llega al Nuevo Testamento. Cuando Jesús se le pregunta cuáles son los mandamientos más importantes, él usa el Shema y lo conecta con Levítico 19. Y él dice que el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Entonces vemos cómo Jesús escudriña y busca las conexiones y él entiende que estos dos mandamientos realmente están conectados con todos los demás. Y ahí se resume la esencia de todo lo que vimos en la tabla anterior, que una persona está viendo los 10 mandamientos y cómo se ven los mismos 10 mandamientos en todo el libro de Deuteronomio. Vemos ahora algunos mandamientos que vemos en Deuteronomios y la esencia de Deuteronomio que se le está pidiendo a Israel que obedezca por amor, porque Dios los salvó de Egipto, los salvó en el Éxodo. Y vemos aquí unos textos y dice: por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia. Al final dice: aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Es decir, reflexionar en la salvación, de cómo Dios realmente con poder nos saca a nosotros de un mundo de pecado. Dios quiere que le obedezcamos y que reflexionemos en esa gran obra, así como lo hizo con ellos y así también lo ha hecho con nosotros. Y está en capítulo 5, en capítulo 10, Dios en el libro lo manda a amar al Dios en su palabra en Deuteronomio, manda 10 veces el pueblo a amar a Jehová. En Deuteronomio 10 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dice: para que guardes los mandamientos de Jehová que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que Él te pide. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. O sea, estas frases realmente están seduciendo el corazón del pueblo que había fallado, que había sido probado. Dios con su bondad le está mostrando esa misericordia, esa gracia, para que ellos le sirvan por amor. Deuteronomio 11: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Jesús dice en Juan que el que le ama guarda sus mandamientos. Y vemos que Jesús hace muchas conexiones con Deuteronomio. Es posible que sea uno de sus libros, por lo menos de la ley de Moisés, favoritos, podríamos decir. Ese amor de Dios en Deuteronomio no solamente lo vemos hacia Israel, sino hacia las personas que estaban conectadas con Abraham o a la familia israelita. En Deuteronomio capítulo 2
se dice que ellos no podían tocar a Moab y que no le hicieran guerra, y tampoco con los hijos de Amón. Pero cuando buscamos, recuerden que esos son los hijos de Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces, Dios está bendiciendo a los que están cercanos. Recuerden que Dios había bendecido a Abraham y que él sería bendición para las naciones. Obviamente en el Antiguo Testamento con las naciones de aquel lugar. Ya en el Nuevo Testamento con todas las naciones que han creído en Cristo. También vemos lo mismo con los descendientes de Edom. Edom, que significa rojo, que es Esaú, el hermano de Jacob. Él dice, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, en compañía de hermanos, no se metan con ellos, yo no daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Es decir, evita que ellos sean codiciosos y quisieran querer más tierra de la que Dios le había prometido a ellos. Y esas personas que tenían historia con el pueblo, Dios le muestra misericordia. Entonces vemos esta frase que es bastante fuerte. ¿Quién diera que yo hubiese en tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Vemos que Dios dice, si ustedes fueran así para yo bendecirlos. Y es que Dios realmente no bendice al desobediente. Dios realmente quiere que nosotros por amor le sirvamos para el bendecirnos. Mi pastor una vez dice que el Señor en sueños le dijo que él no podía bendecir al desobediente. Es decir, Dios tiene la intención de bendecirlo. Ese fue el caso del pastor. Es decir, Dios le dijo que quería bendecir a la iglesia, pero por nuestra actitud no lo podía bendecir. Es como malcriar a un niño cuando tú le das de todo y el niño se porta mal y tú le sigues dando de todo. Realmente le estás haciendo mal. Y Dios es bueno. Hay que saber que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, pero Dios es bueno y Dios quiere bendecirnos. Pero a veces nuestro corazón evita que Dios nos dé más de lo que Él realmente quisiera darnos. Cambiando un poco el tema, vamos a ver el pecado en Deuteronomio. Y el libro da muchas leyes, no se menciona mucho los castigos, a diferencia del Levítico. En Deuteronomio 7 dice que por haber obedecido, Jehová te bendecirá, te multiplicará, bendito serás entre todos los pueblos, quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todo muy bonito. Pero cuando se habla de idolatría, de alguien que se aparta de Jehová, y dice el segundo párrafo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es decir, una persona que entiende que Dios lo va a bendecir porque Él decreta bendición sobre su vida, independientemente de cómo Él viva. Y el párrafo 3 dice, no querrá Jehová perdonarlo. Esto es algo terrible. Sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Es decir, no querrá Jehová perdonarlo. Y por más que esa persona diga, decrete, hable, viviendo en pecado, creyendo que Dios lo va a bendecir, cae en una maldición delante de Dios. No querrá Jehová perdonarlo. Sí, es algo que es para nuestra reflexión. Y todo esto era por la idolatría. La idolatría en el libro de Deuteronomio es lo peor que el pueblo puede hacer. Y en el capítulo 13, por ejemplo, vemos 3 ejemplos, que si un profeta viene y te quiere con sus profecías sacar del terreno de Jehová y llevarte a otros dioses, o si un familiar o un amigo también, o si una ciudad entera está hablando de adorar a otros dioses, él dice no, tienen que eliminarlo. Dice, no consentirás ni le prestarás oído. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Es decir, a veces uno lee estos textos y uno realmente no se pone en ese papel. Imagínate que tu esposa, que un amigo tuyo sea idólatra y uno tenga que buscar estos peñones gigantes y matar a una persona, porque para matarlo no se puede matar con una piedra pequeña. La gravedad de la idolatría, es decir, eliminar a una persona, una familia, un profeta, una ciudad,
Porque es que si el pueblo era idólatra, obviamente no iban a permanecer en la tierra. Es el peor pecado en el libro de Deuteronomio, la muerte. Es decir, y básicamente lo que hizo que el pueblo se perdiera fue la idolatría. La idolatría es como el adulterio, porque si ellos habían hecho un pacto, y vemos aquí un anillo que simboliza el pacto entre un hombre y una mujer, la ley, el pacto que él había hecho con ellos, cuando ellos están teniendo relación con otro Dios, es una infidelidad y rompe el pacto. Cambiando un poco el tema, y vamos a hablar un poco ahora de la historia deuteronomista. Cuando nosotros vemos los libros y hemos mencionado el libro de Deuteronomio, muchas personas lo han visto distinto del libro de Números. Entonces hay personas que estos primeros 4 libros lo han unido y le llaman el Tetrateuco. Tetrateuco. Porque entiende que son 4. Es el Pentateuco 5, Tetra 4. Y a Deuteronomio lo han querido unir con los demás libros, hasta Reyes. Y ellos dicen que esto es la historia deuteronomista, es decir, todos estos libros están dependiendo de Deuteronomio. ¿Por qué lo ven así? Recordemos que Deuteronomio habla de que el pueblo, luego que estuviera en la tierra, iba a pecar y ellos no iban a obedecer y le iban a caer las bendiciones de Deuteronomio 28. Cuando nosotros vemos los libros de Reyes, vemos que todas esas maldiciones se le cumplen. Tenemos un Tetrateuco y la historia deuteronomista, desde Deuteronomio hasta Reyes. Pero otras personas no lo ven así. Otras personas entienden que en vez de un Pentateuco debemos de tener un Hexateuco, es decir, los 5 libros de Deuteronomio y Josué. ¿Por qué? Porque si Dios le promete en Génesis a Abraham una tierra y se la da a Josué, entonces deben de estar conectados. Dios sacó al pueblo de Éxodo en Egipto para llevarlo a la tierra. Le da la ley para que ellos puedan vivir en la tierra con la ley de Dios. En Números vemos el transcurso en el desierto por hacia la tierra prometida. Entonces, parte de la promesa de todo el Pentateuco está conectado con Josué. Entonces, otros entienden que todo el libro desde Génesis hasta Reyes es una unidad y le llaman Eneateuco. Les voy a dar un link para que puedan explorar un poco más de ese tema. Acá abajo en el último link donde dice Sway Office, ahí pueden leer un poco más del tema. También el libro de Deuteronomio está muy conectado con Reyes, porque recuerden que hay una reforma que se hace en el libro de Reyes, y algunos estudiosos incrédulos entienden que el libro de Deuteronomio se escribió como un fraude. Cuando dicen que se encuentra el libro de la ley, cuando se ve la reforma que se hace el rey, es muy similar a lo que está en el libro de Deuteronomio. Entonces se entienden que el libro de la ley que se encuentra es en el de Deuteronomio. Entonces ellos entienden que ese libro lo crearon en aquel momento para el rey de aquel momento poder hacer una reforma. Y decir, ven, aquí tengo este libro dice que tenemos que hacer esto. Es como un fraude pío. Pero los creyentes realmente no estamos de acuerdo con este aspecto. Entonces, otra cosa que vemos en Israel es el enoteísmo. Hay algunos versículos que parecen que Israel es enoteísta, es decir, no monoteísta. Él entiende que hay muchos dioses, pero el de ellos es el que hay que adorar. En Deuteronomio capítulo 3 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga proezas y obras como las tuyas? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, es decir, muestra que hay otros dioses. Y nosotros como creyentes sabemos que no existen más dioses. Entonces tú dirás, ¿pero qué está pasando? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces dice, ¿pero qué pasa? ¿El pueblo es enoteísta? Bueno, tenemos algunas opiniones con respecto a esto. El mismo libro de Deuteronomio dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Este texto realmente no podemos decir que es enoteísta, es totalmente monoteísta.
Pero en Corintios, en el Nuevo Testamento dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Es decir, en el Nuevo Testamento es totalmente monoteísta. Dicen que los dioses son falsos, son vanidad, no existen. Pero aquí Pablo dice que sí, hay muchos dioses, hay muchos señores, claro, hay muchas personas que adoran a estos dioses. Estos dioses existen, aunque sea en sus mentes, pero existen. Entonces, en ese sentido, sí, hay muchos dioses, pero no existen en el mundo espiritual, pero sí existen en la conciencia pública, en la conciencia de las personas. Entonces, el mismo Apocalipsis dice que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Básicamente es una idea similar, y Dios es el único Señor realmente. No es que Dios es un Dios entre una asamblea de dioses, como por ejemplo los egipcios, que entendían que había dioses más importantes y otros dioses más pequeños. Entonces, si el enoteísmo es real en Israel en sus inicios, entonces es como que si la religión de Israel se fue desarrollando con el tiempo y no fue una revelación divina. Y es difícil creer esto en base al conocimiento que tenemos de las escrituras. La religión no fue que ellos inventaron esa religión. Dios se les reveló a Abraham, se les reveló a Moisés, y Dios es que ha dado su palabra de manera progresiva. Así que aunque muchos del pueblo de Israel eran politeístas, adoraban varios dioses, históricamente siempre fueron idólatras, y básicamente por eso fue que fueron desterrados a Siria y Babilonia. Ciertamente eran idólatras, pero la revelación de Dios, aun cuando dice Dios de dioses o Señor de señores, no parece ser no teísta realmente. Pero no tienes que estar de acuerdo conmigo, puedes seguir estudiando el tema y seguimos aprendiendo siempre de la palabra. Vamos a ver algunas conexiones del libro con el Nuevo Testamento. El libro de Deuteronomio se menciona bastante, solamente Salmos, Isaías, Éxodo, Génesis son los que se mencionan más. Luego Deuteronomio, es decir, de los primeros 5 libros que más se menciona, 195 veces. Vemos que Dios elige a Israel por gracia, no porque ellos sean grandes ni importantes. Igualmente que nosotros, Dios no escoge lo más grande del mundo, sino lo más pequeño. Cuando Jesús es tentado por Satanás, las 3 veces que él menciona la Biblia es de Deuteronomio. Jesús también habla y enseña que, como habíamos mencionado, el templo es Él y que ya lo que importa es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y también vemos que en Deuteronomio se preocupa mucho por los pobres, y Jesús en el Nuevo Testamento dirige sus ministerios a los necesitados. También conexiones con el Nuevo Testamento vemos que se menciona en Deuteronomio 32 la roca. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. De la roca que te creó te olvidaste. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Es decir, ellos están sostenidos sobre Jehová. Nosotros estamos sostenidos sobre Cristo, que es nuestra roca. Vemos esta casa y parece que se va a caer, pero está sostenido sobre una roca inconmovible. Así es nuestra vida. Si confiamos en nosotros, pensamos que no vamos a caer, pero Cristo nos sostiene. Cristo es nuestra roca. Jesús también es el profeta esperado. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta igual que él, y nosotros sabemos que ese profeta es Cristo. Él dijo en Deuteronomio, profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y en el Nuevo Testamento dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esas son las palabras que tenemos que escuchar. También en Deuteronomio, una conexión con Cristo es que se menciona un hijo rebelde. Si tú tenías un hijo rebelde, dice que era contumaz, que no obedece a nuestra voz, que es glotón y borracho. Entonces, con estos hijos, ¿qué hacían? Lo mataban. Pero en el Nuevo Testamento dice, los que odiaban a Cristo utilizan este argumento como para que a Jesús lo apedrearan. Y decían, este es un niño rebelde, porque ellos le decían que él es comilón y bebedor de vino. En Lucas capítulo 7, verso 34. Es decir, este es un borracho y un glotón. Es lo mismo que están diciendo. Este hombre no es de Dios, no es profeta, no es un rebelde. Y realmente Cristo
carga con estas rebeldías. Cristo fue tratado como un rebelde para que nosotros seamos tratados como hijos de Dios. También en Deuteronomio dice que el que muere en un madero sería maldito. Maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús realmente se hizo maldito, dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó la maldición de nuestro pecado y de nuestras maldades. Y Él se hizo maldito, Él fue considerado rebelde para que nosotros seamos considerados hijos de Dios, amados y benditos. Este es un video que no es opcional a diferencia de los otros, que es sobre los pactos de Proyecto Biblia. Hay una de las preguntas del último trabajo que necesitarán ver este video para poder responderla. Y ya para finalizar, estas son algunas de las fuentes que hemos consultado. Hemos utilizado con permiso de Larry Trotter material del Seminario Reformado. Hemos utilizado material de la página En tu Biblia, que es una página que su diseño no es muy elegante, pero realmente tiene un buen contenido. Hemos utilizado la introducción al Antiguo Testamento de Tremper Lowman y el video que les he recomendado de Bible Project sobre los pactos. Dios le bendiga y espero que esta presentación les sea de provecho, que la materia les haya ayudado a explorar más la palabra del Señor, a cimentarse más en su libro, en el libro que Él nos ha dado para ser bendecidos. Dios le bendiga mucho y el Señor siga prosperando vuestras almas.